La bendición de Dios para este martes 21 de julio a todos nuestros oyentes. Lección número 4. El poder de la oración. Interceder por otros. Para memorizar. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, encomendámonos en tus manos en este martes para que tú nos enseñes tu voluntad y obedecerla en este día. En el bendito nombre de Jesús hacemos esta solicitud. Amén. Para hoy martes, las oraciones intercesoras de Pablo. La intercesión, interceder. Estas expresiones de amor, de compasión hacia los demás, debe el cristiano tomarlo siempre en cuenta. Y en la vida cristiana, la intercesión implica una defensa hacia la persona por la cual intercedemos. ¿Por qué interceder? Porque somos un pueblo, como dice 1 de Pedro 2:9, nos dice pueblo escogido, real sacerdocio. Un sacerdocio es una forma de expresar intercesión a través de un grupo de personas que interceden en beneficio de los demás. No solamente Jesús es el poderoso intercesor, sino que también sus discípulos aprendieron a interceder. Y Pablo, aunque no era discípulo de Jesús, aprendió a interceder viendo a los demás y aprendiendo de los demás a cómo interceder. Veamos cómo Pablo intercede por una iglesia fundada en Éfeso por él. Esta epístola a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba en la prisión de Roma en el año 62. Y él tiene que ver con su primer encarcelamiento en Roma, que duró 2 años, en la primavera del año 61 hasta el 63, y estuvo en prisión domiciliaria. Y en ese tiempo el emperador era Nerón. Sin embargo, fíjense cómo Pablo intercede por una iglesia que él fundó en aquel lugar, que los eruditos llaman a esta epístola los Alpes del Nuevo Testamento. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Ven, mis hermanos, ¿qué está pidiendo el apóstol Pablo por los hermanos de Éfeso? Él está pidiendo varias cosas. Dice que él La no epístola del cesa, apóstol San. él estaba rogando para que el Dios de Cristo, Padre de gloria, dé a la iglesia espíritu de sabiduría y capacidad de entendimiento para su conocimiento pleno, como está en el texto griego. También pide iluminación, entendimiento, para que ellos puedan saber cuál es la esperanza de su llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Y entonces habla de cómo Dios resucitó a Cristo. Y esa es la intercesión del apóstol Pablo. Rogar por los hermanos bautizados, recién bautizados, y los hermanos de la iglesia de Éfeso, hermanos ganados para Cristo a través de él, para que pudieran, solicitándoles estas cosas, pudieran recibir, como dice aquí, y la gloria de su herencia en los santos, es decir, los santos como herencia de Dios. Pablo intercedía por los hermanos convertidos e intercedía por los hermanos que debían convertirse por el testimonio de los efesios. ¿Saben? Con relación a esto, dice el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 383, que la gracia de Dios sostenía a Pablo en su encarcelamiento, habilitándolo para regocijarse en la tribulación. ¿Cómo puede una gente regocijarse en el sufrimiento? Dice, con fe y convicción escribió a los hermanos filipenses que su prisión había sido resultado en el progreso del evangelio. Y esa carta a Filipenses vamos a verla también en el libro de Filipenses, en el capítulo 1 y el versículo 15 hasta el 21. Y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo, y en esto me huelgo y aún me holgaré. Porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración, y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Ven? Aquí el apóstol Pablo, como estaba leyendo en el libro Hechos de los Apóstoles, que con fe y convicción escribió a sus hermanos filipenses que su prisión había sido resultado en el progreso del Evangelio. Y esta carta, que fue escrita desde la prisión en Roma, prisión domiciliaria, en el año 63, siendo todavía Nerón el gobernador o el César de todo el imperio romano, incluyendo a Filipos, que formaba parte de la provincia romana. Seguimos leyendo este libro que dice, en esa experiencia de Pablo hay una lección para nosotros. Nos revela la forma en que Dios obra. El Señor puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto y derrota. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven
en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven. Cuando viene la desgracia o el infortunio, estamos listos para culpar a Dios de negligencia o crueldad. Si ve conveniente interrumpir nuestro servicio en alguna actividad, nos lamentamos sin detenernos a reflexionar que así Dios puede estar obrando para nuestro bien. Necesitamos aprender que la corrección es parte de su gran plan y que bajo la vara de la aflicción el cristiano puede hacer a veces más por su maestro que cuando está ocupado en el servicio activo. Hechos de los Apóstoles, página 383 de la Pluma Inspirada. Hay que interceder, mis hermanos. Hay que suplicar. Hay que estar dispuestos a no olvidar que la iglesia de Dios es lo más caro para Él. Y los cristianos están en el deber de interceder los unos por los otros, porque vivimos en un mundo cargado de demonios, tratando de tomar posesión de todas aquellas personas que Dios quiere salvar, y Dios quiere salvar a todas las personas. De ahí que el apóstol Pablo, en todas las iglesias que fundaba, era intercesión. Como vemos aquí en Filipenses, que hemos leído, como dice el versículo 4 del capítulo 1, que es importante destacar que nosotros tuvimos sin poder leer, pero que sí debemos apreciar en gran manera cuando dice el apóstol Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, que era una ciudad macedónica, con los obispos y diáconos. Y dice el versículo 4, siempre en todas mis oraciones, la palabra oraciones aquí debe traducirse como súplicas, porque así es que está en el original. O sea, siempre en todas mis súplicas, haciendo oración por todos vosotros con gozo, es decir, con deseo, con amor, que es uno de los frutos del Espíritu, el gozo. Versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, confiando de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? Dios. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso nos dice el apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 1. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido
han redundado más en provecho del Evangelio, de manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo, y en esto me huelgo y aún me holgaré. Porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración, y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Ven? Lo leímos ahorita, lo estamos repitiendo. Para mí el vivir es Cristo. Pero ahí está en el griego, para mí el vivir continuamente es Cristo. O sea, mi vida es siempre Cristo. No es como lo hemos leído, para mí el vivir es Cristo, sino es diferente. La traducción debe ser, para mí, mi vida es Cristo. O sea, yo no puedo respirar sin Cristo, yo no puedo hablar sin Cristo, yo no puedo predicar sin Cristo. Es decir, en el griego dice, porque para mí el vivir continuamente es Cristo. O mejor dicho, Cristo es vivir continuamente en Él. Y el morir al instante es ganancia. Es decir, no es ganancia morir, es ganancia morir viviendo para Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está remachando a la iglesia de Filipos. Y el cristiano debe estar consciente de esto. Dice la inspiración, una tremenda cita del libro A fin de conocerle, que la intercesión es la cadena de oro que une al hombre finito con el trono del Dios infinito. El ser humano a quien Cristo ha salvado por su muerte importuna ante el trono de Dios, y su perfección es tomada por Jesús, que lo ha comprado con su propia sangre. ¿Ven? Cristo toma la intercesión de la persona que ha comprado con su propia sangre. ¿Quién lleva la intercesión? El Espíritu Santo. Nuestro gran sumo sacerdote coloca su justicia de parte del sincero suplicante, y la oración de Cristo se une con la del ser humano que ruega. ¿Ve? Cristo no nos deja solos, y dice, Cristo insta a su pueblo que ore sin cesar. Esto no significa que debiéramos estar siempre de rodillas, sino que la oración ha de ser como el aliento del alma. ¿Qué es el aliento? La respiración. Así como el ser humano no puede vivir sin respirar, el cristiano no puede vivir sin orar. El cristiano, no el que parece cristiano. Y termina la cita diciendo, nuestros pedidos silenciosos, doquiera estemos, han de ascender a Dios, y Jesús, nuestro abogado, suplica por nosotros, sosteniendo con el incienso de su justicia nuestros pedidos ante el Padre. He leído del libro A fin de conocerle, en las páginas 78 y 79 del Espíritu de la Profecía. Hay que interceder. Somos un pueblo sacerdotal. Los sacerdotes están para interceder. Moisés intercedió por su pueblo cuando pecó en el becerro de oro al pie del monte Sinaí.
Abraham intercedió por Lot, su familia y los habitantes de Sodoma y Gomorra. Pablo intercedió, Cristo intercedió, y todos nosotros somos llamados a interceder, porque la intercesión es expresión de amor. De amor. Y según la Biblia, intercesión es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle de un bien. ¿Qué es intercesión? Es el acto de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle un bien. Como cristianos debemos interceder. A Dios le encanta la oración intercesora. Él la responde. Él responde la oración por los enfermos. Responde la oración por los sanados. La oración que se hace por los perseguidos. Dios encanta que nosotros intercedamos. Y cuando Moisés intercedió por su pueblo que estaba condenado a muerte por la adoración al becerro de oro, esa intercesión hizo posible que los 10 mandamientos que él rompió bajando del monte Sinaí, Dios escribió de nuevo los 10 mandamientos y los entregó a su pueblo, aceptando su matrimonio como valedero por su arrepentimiento. Hay que interceder. Y Jesús, poco antes de morir, intercedió por su iglesia diciendo: no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo libres del mal. Y el Padre Nuestro que Él nos enseñó a repetir, dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación. Una intercesión: mas líbranos del maligno. No del mal, no, del maligno. ¿Y quién es maligno? Satanás. Daniel volvió su rostro a Dios en el capítulo 9, ayunando y suplicando en silicio y ceniza, y Dios contestó la oración de Daniel con relación a los 2300 días, y luego vino la respuesta con las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Pablo imitó a estos prohombres que intercedían, y cuando intercedemos hay un poder extraordinario en la intercesión. De ahí termino con esta lectura breve de nuestra elevada vocación. Dice la pluma inspirada: el corazón que ha probado una vez el amor de Cristo clama continuamente por una corriente más profunda, y a medida que impartáis, recibiréis una medida más rica y abundante. Cada revelación de Dios al alma aumenta la capacidad de conocer y de amar. El continuo anhelo del corazón es más de ti, y la respuesta del Espíritu Santo es siempre mucho más. Sigue diciendo: la vida de Cristo fue una vida cargada del mensaje divino del amor de Dios, y Él anhelaba intensamente impartir este amor a otros en forma abundante. La compasión irradiaba de su rostro, y su conducta se caracterizaba por la gracia y la humildad, el amor
y la verdad. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas cualidades si quiere unirse a la iglesia triunfante. El amor de Cristo es tan amplio, tan pleno de gloria, que en comparación con él, todo lo que el hombre estima tan grande se desvanece en la insignificancia. Cuando obtenemos una visión de él, exclamamos: ¡oh! La profundidad de la riqueza del amor que Dios ha derramado sobre los hombres en el don de su Hijo unigénito. Nuestra elevada vocación, página 368, Espíritu de la Profecía. Al llegar al final de esta lección de hoy, ¿por qué tenemos que interceder por los hermanos? ¿Por qué tenemos que interceder por los bautizados? ¿Por qué tenemos que interceder ante Dios? Porque hay un acusador constante que le grita a Dios la destrucción de nuestras vidas, y la súplica, la intercesión, la oración intercesora es para que Dios envíe su Santo Espíritu y nos ayude a vencer donde fracasamos ayer, y para que los demonios no tomen el control de nuestras vidas, viviendo solamente como Pablo: para mí el vivir continuamente es Cristo, y el morir en un momento es ganancia. ¿Cuándo la muerte es ganancia? Cuando yo he vivido la vida de Cristo. Pues la muerte no es más que un sueño que Dios va a despertar al que duerme cuando Cristo venga por segunda vez en gloria. Ante la condición del mundo, que es un lazareto, yo te pregunto: ¿estás tú intercediendo por el mundo? Hazlo, porque así expresamos que el amor de Cristo nos está constriñendo. Nos está constriñendo, impulsando, compeliendo, y haciendo así estamos desarrollando las gracias del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.